matemáticas del tercer periodo en ciencias naturales. Entonces, la idea de este periodo va a comprender desde el... ¿Ya pueden ver mi imagen? Sí. ¿Ya pueden ver la imagen que les puse en la pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Gracias. Entonces, este periodo nos vamos a concentrar en todo lo que corresponde a hormonas y a los órganos de los sentidos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes a partir... no hay necesidad de que prendan la cámara. En caso de pronto de que haga preguntas, sería bueno que me respondieran por audio, si pueden, y si no por chat, ¿listo? Y las dos personas que todavía no tienen nombre, por favor, asignar nuevamente su nombre para yo poderlos poner en la lista, ¿listo? Entonces, básicamente el logro promocional es reconocer las principales glándulas endocrinas, su función y las hormonas que producen. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de hormonas que se pueden generar y cómo esto pues tiene un efecto sobre todo lo que reconocemos en nuestro medio exterior. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo les voy a evaluar? Entonces, el examen, vamos a tener un examen como lo hicimos el periodo pasado. Esperemos, pues hasta el momento, yo no sé si vamos a entrar en modo presencial, pero hasta el momento todo vamos a seguir manejándolo virtualmente. En caso de que nos digan lo contrario, pues nosotros les estaremos informando y pues teniendo en cuenta que en este momento están cerrando por localidades, pues va a ser más complicado la situación. Entonces vamos a esperar a ver qué nos dicen, pero en teoría nosotros seguimos virtualmente, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para este periodo? Entonces, ustedes ya han venido trabajando unos talleres, la idea es que los sigamos trabajando y estos van a tener un valor del 50% de la materia. La idea es que, pues, con la clase que nosotros dejamos grabada, yo las voy a subir todos los viernes a YouTube, las clases tanto de biotecnología como de ciencias naturales, para que ustedes las tengan como insumo para poder desarrollar los talleres junto con las lecturas que les voy a poner. Entonces, ¿qué es importante? Pues que ustedes se han dado cuenta que la idea es que trabajen individualmente porque cada uno su aprendizaje puntualmente en este tipo de situación, pues espera que ustedes asuman ese compromiso de trabajar individualmente. Claramente sí podrán haber algunos talleres que podamos hacer en grupo, si a ustedes les gusta ese tipo de dinámicas o si no lo seguimos manejando individualmente. ¿Listo? Vamos a hacer un examen final. La idea es que lo hagamos así como hicimos nuestra sesión de preguntas en la plataforma cuando hicimos el Día de la Ciencia. Entonces, la idea son 4 opciones de respuesta, ustedes eligen la más acertada y sobre el resultado que obtengan, de ahí se saca una nota, ¿listo? La ficha de lectura que ustedes han venido trabajando desde el periodo pasado, la idea es que la continuemos, solo que profundicemos un poco más en cada concepto que ustedes describen. Digamos, no me digan, bueno, los órganos de los sentidos son 5 y no digan nada más, digamos, dentro de la información que les pongo de la ficha de lectura, sino que profundicen un poco lo que nosotros vimos en clase o lo que ustedes encuentran en las lecturas, pues para que la ficha de lectura les quede a ustedes como el insumo de la toma de apuntes que hacen cuando hacemos una clase normalmente. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? También les vamos a alternar con mapas mentales, infografías. Por ejemplo, pues yo quería, digamos, a partir del trabajo con PRAE, pues todos los materiales reciclables que ustedes tengan en la casa los podamos aprovechar y hagamos maquetas de explicaciones de ciertos órganos o de ciertas estructuras que son importantes pues para entender todo lo que corresponde a hormonas. ¿Listo? Este periodo vamos a manejar un libro guía. De aquí van a salir unas cuantas lecturas de los talleres que les voy a asignar. Entonces yo se los adjunto el día de hoy dentro del Edmodo para que lo tengan. En caso que de pronto se les caiga el internet, no puedan asistir a alguna clase, no la puedan ver por YouTube, que ustedes tengan el libro guía y sepan, venga, la profe hoy va a trabajar hormonas, entonces tal página es la lectura de hormonas, ¿sí? Para que no se desentiendan un poco en caso de que ocurra alguna falla, porque es muy normal que pueda pasar de todo. Una cosa muy importante que voy a tener en cuenta es la participación en clases. Entonces, puede que ustedes entren, que en este momento tenemos 10 participantes, pero si solo una persona habla, yo lo que hago es ir sumando la cantidad de puntos que ustedes van ganando por sesión y de ahí calculo una definitiva en relación a participación. En caso de que ustedes no puedan, digamos, acceder a las clases virtuales, como esto queda grabado, la idea es que las preguntas que yo pongo en cada sesión, ustedes las respondan dentro de la guía que van a entregar. Entonces, si mi primera pregunta orientadora para el día de hoy es cómo una persona responde ante un estímulo, las personas que no hayan asistido a la clase la responden dentro de la asignación. ¿Listo?
Y eso es lo que yo considero como participación, para que de pronto las personas que no puedan asistir por alguna falla puedan, se les pueda reconocer esa participación en la sesión. Listo, entonces ya para empezar, los escucho a todos, espero que no se hayan ido. Vamos a empezar hoy con ciencias naturales. Entonces, aquí yo les dejo, yo también les voy a enviar este documento donde está todo el cronograma para que ustedes sepan qué vamos a ver en cada sesión. Es importante esto porque ustedes con esto van planeando su tiempo y de la importancia, digamos, de que sepan qué van a ver para las preguntas orientadoras. Entonces, la primera pregunta orientadora para el día de hoy es cómo nosotros reconocemos el exterior y para qué nos sirve conocer el exterior. Esa es la primera pregunta que les asigno a todos ustedes. Entonces, pueden escribir en el chat o pueden escribir en audio y yo voy anotando los que participan. Entonces, esa es la primera pregunta para todos. ¿Quién quiere empezar? ¿Nicole? ¿Cuál es la pregunta, profe? La pregunta es, ¿cómo reconocemos el exterior, todo lo que nos rodea? ¿Y para qué nos sirve reconocer todo lo que nos rodea? Yo, profe. Listo, entonces, Eric Martínez, cuéntame. Pues nos ayuda a reconocer y como a no perdernos, por decirlo, de dónde vivimos. Si nosotros cruzamos por alguna calle y, bueno, la miramos, ¿sí? Sí. Y si algún día, por decirlo así, nos perdemos y digamos, vemos esa calle, sí, nos podemos guiar para donde nosotros querramos ir, por decirlo así. Gracias. Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, para identificar lo que nos rodea y, por ejemplo, para no perdernos. ¿Alguien más quiere participar? Mateo, ¿vas a decir algo? Listo, ¿quién más? Te los escucho. La idea es que hagamos la clase así uno a uno. Profe, es como el exterior, yo lo reconozco, es como el aire, lo que podemos sentir, algo que no sea, que nos contamine o algo así. Gracias. Sí, una cosa importante cuando hablamos del exterior, entonces, digamos, por ejemplo, digamos, Eric nos hablaba de reconocer nuestra casa, reconocer una zona donde estamos, ¿no? Y Mateo ya nos habla de algo muy importante y de una palabra muy importante que es sentir. Entonces, el reconocimiento de nuestro entorno nace a partir de ¿qué? De los sentidos. Listo, ¿alguien más va a intervenir o empiezo? Bueno, entonces ya tenemos dos participantes. Yay. ¿Alguien se acuerda, digamos, dentro de los sentidos, cuáles sentidos ustedes consideran que son los más importantes? Por ejemplo, para reconocer cuál es mi casa. ¿El olfato? Puede ser también. ¿Qué otro? La vista. La vista, profe, la vista. La El vista, Claro. profe. tacto. Sarmiento, listo. Entonces, una cosa muy importante, la vista, claro. Si nosotros no podemos ver, es un poco más complejo acceder a reconocer un lugar que es propio para nosotros. Aunque nosotros, por ejemplo, en la calle vemos, pero para las personas que son invidentes, ellos pueden reconocer ciertos lugares porque hay pistas en el piso que ellos pueden reconocer en relación a los puntitos braille. Y por eso es que ellos pueden identificar que hay un paradero de pronto de un sitio o de un Transmilenio. Esos son los mecanismos para reconocimiento. Listo, muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en el sistema sensorial. La importancia del sistema sensorial es ese reconocimiento de lo que nosotros tenemos en nuestro exterior, pues nos va a permitir identificar los diferentes territorios, los diferentes eventos que pueden ocurrir, qué cosas son peligrosas, qué cosas no son peligrosas. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con este video que se llama Tenemos más de 5 sentidos. Entonces, vamos a empezar con este video, ¿listo? Me dicen si no escuchan para yo poder pues activar el micrófono y no destruir. Ah, bueno, vamos a revisar en el chat mientras tanto. Profe, ¿por qué no Alejandro, activa el sonido del computador? déjame mirar cómo se hace. Gracias. Vista, olfato, oído, ¿Escuchamos ahí? gusto y tacto son los Pero no 5 se ve el sentidos que video. Señora. nos enseñan en la Sí, escuela. profe. Listo, entonces déjenme y pongo pantalla completa Pero- para que... ¿Ven la imagen? Se ve lo que nos estaba mostrando ahorita. Entonces, espérate y comparto la imagen. Entonces... Ya se ve, profe. Listo. Listo, profe. Listo, profe, ya se ve.
Listo, ya le doy play, pues. escuela, pero se habla de un sexto sentido e incluso más. Podemos percibir más cosas de las que imaginas. ¿Tenemos más de 5 sentidos? Si contamos todo lo que nos permite percibir cambios en nuestro entorno o en nuestro cuerpo, se puede hablar de más de 20 sentidos. Aquí, sin un orden particular, te presentamos 12 que seguro has utilizado, pero que no sabías que existían. El sexto sentido. Veo gente muerta. No, no es cierto. Esa es una película. Equilibrio percepción. La capacidad de percibir nuestra posición con respecto a la Tierra. Es de suma importancia saber si estás parado, acostado, inclinado, moviéndote o cayendo. Y lo sentimos gracias a las estructuras de nuestro oído interno. Por eso una infección en el oído puede ocasionar mareos y falta de equilibrio. El séptimo sentido, con el que percibimos el cosmos y somos caballeros del zodiaco. La diosa Atena dijo que... ¿Eh? ¡Ah! ¡No! Esperen, otra vez. Séptimo, nocicepción. Es la capacidad de sentir dolor y así evitar lo que nos daña. No solo en la piel, sino en los huesos, articulaciones y los órganos internos. Los nociceptores incluso detectan lo picante de los alimentos. Por cierto, el cerebro no tiene nocioceptores y no siente dolor. Cuando tenemos dolor de cabeza, es la capa entre el cerebro y el cráneo la que está bajo presión. ¡Ay! Octavo, termorrecepción. Es el sentido que nos permite percibir el calor o su ausencia. Sus receptores están tanto en la superficie de la piel como en su interior. Noveno, propiocepción. Cierra los ojos y tócate la nariz. Ahora la oreja. Ahora el codo. El sentido que te permite saber la posición de las partes de tu cuerpo se llama propiocepción y es uno de los que ponen a prueba los policías de tránsito cuando detienen a alguien que sospechan que está ebrio. Décimo, comezón. ¿Sí? Tiene receptores independientes a los del tacto. Décimo primero, quimiorrecepción. En todo nuestro cuerpo tenemos receptores químicos que nos indican cuando algo va mal. Por ejemplo, intenta contener la respiración por un momento largo. ¿Aguanta? ¿Aguanta? Esa sensación de sofocamiento la provoca un quimiorreceptor que detecta altos niveles de dióxido de carbono en la sangre. ¡Respira! Cuando algún alimento es nocivo, otro quimiorreceptor te provoca la necesidad de vomitar. Décimo segundo, dilatación de órganos. Cuando los intestinos y la vejiga están llenos, lo percibimos como ganas de ir al baño. ¡Ay, y ahora vuelvo! Décimo tercero, el hambre. Responde a los niveles de energía. Es controlada principalmente por el hipotálamo. Y a veces se expresa así. Décimo cuarto, la sed. Si la concentración de sal en la sangre es muy alta, lo sentimos en forma de ganas de tomar agua. Otros sentidos dependen de la interacción entre varios órganos. Por ejemplo, décimo quinto, el sentido de la profundidad, que combina la información de ambos ojos para calcular qué tan lejos o cerca se encuentra algo. También se le conoce como estereoscopía. Décimo sexto, la cronocepción. El sentido del paso del tiempo depende de nuestra percepción de eventos internos y externos y se confunde cuando estamos aislados. Sentimos que el tiempo se acorta cuando nos divertimos o se alarga hasta el infinito cuando hacemos fila en el banco o cuando ya queremos que suene la campana del recreo. Décimo séptimo, el sentido de agencia, que nos permite distinguir que nuestros actos son decisión nuestra. En casos de enfermedad mental, este sentido se puede dañar y alguien puede sentir que no es dueño de sus actos o, al contrario, que eventos externos aleatorios fueron decisión propia. Extraño, ¿no? Y hay otros más. Hay sentidos que otros animales tienen, como la magnetorrecepción, que les sirve como brújula a pájaros y murciélagos, y en los humanos está atrofiado. O la percepción infrarroja, que les permite a las serpientes ver el calor. Curiosamente, ¿qué sentido cree? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que nosotros podemos creer o sentir ciertas cosas y van a estar asociadas directamente pues con esos receptores y con esos sistemas sensoriales. Entonces, en teoría sí podríamos hablar de que tenemos más de 5 sentidos. El día de hoy nos vamos a concentrar en cómo reconocemos o cómo decimos, venga, aquí hay una cosa, aquí hay otra cosa, acá hay calor, acá hay frío. Entonces, a eso se le llama la recepción sensorial. Entonces, primero, nosotros vamos a recibir un estímulo. Nosotros ya sabemos que nuestro cerebro
reconoce unas señales, nuestro cuerpo completamente sirve para distinguir y discriminar señales. Entonces yo les hablaba mucho de Alex y Marty y les decía que los dos, que uno tenía que reconocer del otro si era amigo o era un enemigo. Entonces, una cosa muy importante en donde nos vamos a concentrar son los órganos receptores. Es decir, ¿cuáles son esos órganos que van a reconocer eso que tenemos en nuestro medio exterior? Y pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que a partir de esas comunicaciones con las neuronas es que nosotros vamos a ir transmitiendo esa información. Todo el periodo pasado nosotros nos concentramos en mirar qué ocurría con las neuronas y cómo esas neuronas estaban conduciendo la información a nuestro sistema nervioso. Entonces, de aquí lo que vamos a ver en este punto es cómo reconocemos esa señal y cómo vamos a dar una respuesta. Las dos respuestas principales que vamos a obtener es la respuesta motora o de movimiento, pero que hay alguien hablando, y la otra es la respuesta hormonal. Es decir, toda esa fabricación de sustancias que nos están dando una señal de alerta, una señal de defensa, pues también se tienen que activar inmediatamente a medida que yo respondo ante un estímulo. Entonces, pues esto es lo que tiene que ocurrir eventualmente cuando estamos haciendo un proceso, digamos, de recepción de señales. ¿Y pues para qué nos sirve esto? Pues principalmente nosotros ya en última se supone que ya tenemos garantizado nuestro alimento, pero si hablamos de los animales en sentido general, ellos tienen que buscar alimento, buscar pareja, buscar protección y tratar de que ese organismo funcione de una manera continua. Por eso es que en los ejemplos que les ponía en el video, pues esa sensación de sed, de hambre, de ganas de vomitar, pues tienen que generarse para que le dé al organismo una señal de alerta o una señal de, venga, tenemos que alimentarnos. Entonces, este tipo Jorge, este tipo, digamos, de recepción sensorial, pues tiene que ocurrir a nivel celular y tienen que haber unas neuronas que estén especializadas para captar esos estímulos. Entonces, ¿qué vamos a tener a lo largo, digamos, del proceso de recepción sensorial? Entonces, vamos a tener una base de todo, que son los receptores. Entonces, piensen que son todas esas células que tienen la capacidad de reconocer qué es lo que está pasando afuera. Y pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que le van a decir al organismo que hay algo diferente o hay algo similar que tiene que hacer. Entonces, a medio externo, ¿qué puede ser? Pues tiene que decirle al organismo, venga, está haciendo frío, cúbrase. Venga, está haciendo mucho calor, quítese el saquito que está haciendo mucho calor. También a nivel de medio interno estamos hablando de la palabra llamada homeostasis, que sería la regulación de todos nuestros sistemas internamente. Y pues, ¿cuál es el objetivo de estos receptores? Pues que el organismo, sea un animal, sea una planta, o sea un microorganismo, pueda aumentar su capacidad de supervivencia. Porque si el organismo no puede reconocer el medio exterior, pues muere. Es así de simple. Ahora, ¿qué características tienen que tener estos receptores? Dependiendo del estímulo, es decir, si es químico, si es físico, si es de luz, tiene que reconocerlo particularmente y generar una señal. Entonces nosotros en la imagen que les muestro a continuación vamos a tener unos números, el 1, el 2 y el 3. Dependiendo del estímulo, tiene que pasar a un receptor que va a reconocer específicamente la intensidad de ese estímulo y va a generar curso abajo hacia la neurona un potencial de acción. Cuando nosotros hablábamos de potencial de acción el periodo pasado, pues decíamos que había una despolarización de las membranas, que había como un ingreso de sodio, de potasio, hablábamos de las bombas. Entonces imagínense que estos mecanismos, como son a nivel celular, pues son muy pequeños y tienen que ser altos o tener una intensidad alta para lograr desencadenar una respuesta. ¿Qué vamos a encontrar adicionalmente? Que dependiendo del tipo de sentido, por así decirlo, vamos a tener unos receptores en particular, porque no van a ser los mismos receptores, por ejemplo, que reciben la luz a los que reciben las moléculas químicas, van a tener unas variaciones a nivel estructural. Entonces, ¿qué tipos de receptores podemos tener? Los mecanorreceptores, que están relacionados con esa sensación de dolor, de tacto, de que hay algo aquí, específicamente a la izquierda o a la derecha mía. Vamos a tener los termorreceptores, que están relacionados con la temperatura, los quimiorreceptores, que están relacionados con recibir la información química
de alguna molécula. Por ejemplo, cuando una persona consume café y le parece muy agrio, entonces reconocer esa, bueno, esa sensación de que es agrio o no es agrio el café. Y los fotorreceptores, pues que están relacionados con reconocer la luz. Entonces, estos mismos 4 receptores, pues están en la mayoría de los organismos. Los vamos a ver de maneras diferenciadas y hoy nos vamos a concentrar, pues particularmente en los animales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en relación a las características? Pues, por ejemplo, una rana que tiene hambre, tiene que primero sentir el hambre como habíamos visto en nuestro video anterior. Entonces, algo interno de ella dice, venga, tengo hambre y necesito comer. Pero también hay un medio externo para que ella asocie ese estímulo externo con que, oiga, tengo hambre. Puede que la rana vea un insecto y le llame la atención para poder saciar su hambre. Entonces, acá se relacionan 2 estímulos, el estímulo interno y el externo, que es el observar el insecto y el sentir el hambre. Y segundo, pues a partir de los receptores, es decir, de la vista, el animal está reconociendo que ese insecto es un potencial alimento para ella. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de los receptores sensoriales? Que son, primero que son específicos, es decir, el sentido de la vista o los receptores que están asociados a la vista solo van a ser capaces de percibir la luz, no de percibir el sabor, por ejemplo. Entonces, son muy específicos. Dependiendo del órgano y dependiendo de la ubicación, pues vamos a ver que hay un reconocimiento 1 a 1. Segundo, ellos van a ser sensibles. Entonces, dependiendo de esa capacidad de potencial de acción que nosotros veíamos en el periodo pasado, pues a medida que el organismo reconozca más el estímulo, por ejemplo, que sus ojos son compuestos o que sus ojos son complejos, pues él va a recibir esa señal de, venga, esta imagen parece un insecto, tengo hambre, voy a comérmelo. Entonces, a medida de que haya una sensibilidad, es decir, que haya una intensidad de ese estímulo, pues la rana va a reconocer que ese es un insecto y que se lo puede comer. Entonces es importante porque aparte de ser específicos, los ojos para la vista tienen que ser sensibles, tienen que reconocer la imagen completamente para poder decir, venga, es un insecto y no es un pedazo de rama, por ejemplo. Tercero, los receptores sensoriales se adaptan. Por ejemplo, quiero que piensen cuando ustedes huelen un perfume. Cuando se libera por primera vez el perfume, ese olor o esas moléculas que están por ahí volando cerca a su nariz, ustedes en la primera inhalación pues pueden reconocer el perfume de pronto de su mamá, de su papá, etc. Pero ya cuando ustedes se acostumbran a ese olor, dejan de reconocerlo. Ustedes ya saben que existe el olor, digamos, del perfume de mi mamá o el perfume mío, pero ya cuando ustedes, digamos, incorporan muchas de esas moléculas, los receptores se adaptan, ellos dejan de recibir ese estímulo y ya, bueno, ya sabemos que eso es perfume. Entonces, esa es una cosa muy importante, porque si nosotros mantenemos nuestros receptores sobreestimulados, a toda hora estaríamos sintiendo hambre, sed, frío. Entonces, tienen que adaptarse y modularse, es decir, bajar esa intensidad que pueden tener. La cuarta y la última característica va a ser la excitabilidad, es decir, reaccionar, de que yo básicamente cuando tengo una respuesta de una señal, tengo que accionar un área específica, o sea, pasar la información a mis neuronas y luego llevarla al cerebro para responder. Si no ocurre esto, pues de nada sirve reconocer que eso es un insecto, si la rana no puede de pronto activar un mecanismo, por ejemplo, de liberar la lengua para poder comerse al insecto. Entonces, de esta manera, estas son las características principales, son las 4 características principales que tienen que ocurrir para que respondamos o recibamos la información de un medio externo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ver dependiendo de los diferentes animales? Entonces, vamos a ver que, como decía en el video, vamos a tener 2 tipos principales de receptores que no incluimos, digamos, dentro de los humanos. ¿Alguien se acuerda en el video cuáles eran esos 2 receptores de los que se hablaban? No, profe, se me olvidó. El de las aves, ¿alguien se acuerda? ¿O el de las serpientes? Del de El la de la bruja serpiente es el de... que tienen visión infrarroja. Eso. Sí, señor. ¿Quién dijo el de visión infrarroja? ¿Quién fue el que lo dijo? Creo que fue Yo. Milton. Jorge. Milton. Milton, sí, yo ya reconozco la Y el de las aves, creo que es el de poder ver a lo lejos. no. ¿Cuál De es? que, Pero sí está relacionado sí, el de la brújula. El de la brújula, ¿cierto? Entonces, el de la brújula es que puede reconocer
específicamente posiciones, y eso es muy importante. Entonces, están esos dos. Vamos a ver ahorita cuáles son los principales independientes a esos dos. A esos, digamos, les podemos llamar como otros tipos de sentidos o sentidos animales. Vamos a encontrar ahorita, por ejemplo, en las serpientes, aparte de del reconocimiento de temperatura, ella puede jugar también con la lengua para reconocer moléculas químicas, por ejemplo. Entonces, para la clasificación de receptores sensoriales, entonces, uno de ustedes dijo que percibir a lo lejos, ¿no? Eso está relacionado con los fotorreceptores. ¿Cómo es tu nombre para anotarte? Nicole, profe. Nicole Sanz, ya, listo. Entonces, primero, pues vamos a ver que en las aves, pues las aves, por ejemplo, de rapiña, tienen que reconocer muy a lo lejos que ahí hay algo para comer, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A partir de los fotorreceptores. Entonces, los ojos son fotorreceptores porque reciben luz o cambios de luz o imágenes, y eso es lo que permite que el ave de rapiña salga disparada a comerse algún otro pajarito. ¿Qué pasa con los insectos? Vamos a tener que los insectos no tienen ojos tan complejos como las aves, pero también ellos tienen un sistema de fotorrecepción porque reconocen la luz. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando en las moscas, cuando tienen una mosca en la casa, si uno trata de matarla, ella te va a reconocer con todos esos ojos pequeñitos, porque está reconociendo esa señal de luz o de oscuridad cuando una persona trata de matarla. Por eso es que salen disparadas. Entonces, ¿qué es importante? Que dependiendo del animal, vamos a tener una variación de la modificación de esos ojos. Entonces, en las aves vamos a ver que hasta ellas pueden, digamos, girar su cabeza en un mayor rango de visibilidad, lo que hace que esos ojos puedan ver hasta zonas donde nosotros no podríamos ver. Hay otra característica de los receptores, por ejemplo, los quimiorreceptores. ¿Qué sería la palabra quimio o a qué está atribuida? A la química. Entonces, la química, ¿qué es? Y la química, digamos, a ti, ¿qué te dice que es? Por ejemplo, cuando hablamos de química, ¿qué es? Como los experimentos que logramos sacar con estos. Como a sustancias, ¿cierto? Entonces, una cosa importante cuando hablamos de quimiorreceptores, imagínense que son todas esas sustancias que nosotros podemos consumir. Entonces, vamos a ver que reconocer, por ejemplo, para un tiburón, reconocer así, ¿se acuerdan como el tiburón de Buscando a Nemo que con el olor de la sangre ya se activaba y trataba como de perseguirlos a todos? Y decía que los peces no son comida, sino amigos. No son amigos, sino que son comida. Entonces, resulta que los tiburones tienen un reconocimiento o una sensibilidad hacia moléculas químicas. Entonces, pensemos que esa sangre pues tiene un olor, y por eso es que Bruce salía disparado a atacar al pobre pescado, porque olía a sangre. Otra cosa también muy interesante es que, por ejemplo, las polillas tienen unas antenas que pueden reconocer también moléculas químicas. Ahorita les voy a mostrar un video que creo que han visto esta imagen mucho en internet. Tercero, vamos a tener los mecanorreceptores. Entonces, mecanorreceptores están asociados con movimiento o con sensaciones que podemos tener en nuestro cuerpo. Entonces, están asociados a diferentes, digamos, por así decirlo, de órganos. Entonces, chicos, en 10 minutos se va a cerrar la sesión, entonces voy a acabar esta diapositiva, cierro la sesión y vuelvo a abrirla para que se vuelvan a conectar, ¿listo? No se me pierdan, ¿listo? Entonces, acabo con esta diapositiva y ya saben cómo es la dinámica con Zoom. Los mecanorreceptores podemos, por ejemplo, los bigotes de los gatos o los bigotes de los perros. A eso se les llaman las bisbrisas. Entonces, ellos reconocen esa vibración, ese movimiento o esos continuos flujos de aire, y por eso es que cuando uno los molesta mucho, pues ellos se ponen pues bravos, porque uno le está molestando un receptor de movimiento a los animales. Otra posibilidad, por ejemplo, en el caso de los sapos, de las ranas, el reconocimiento del movimiento o de la vibración va a estar asociado al oído. Por eso es que en el ejemplo que les mostraba en el video, era importante cuando una persona, por ejemplo, sufre de dolor en el oído, una inflamación en el oído, una otitis, pues tiene un problema en relación al movimiento y se puede generar el vértigo. Entonces, y por último, para acabar esta diapositiva, tenemos los termorreceptores. Entonces, vamos a ver un ejemplo interesante con las serpientes, que ellas pueden reconocer el calor, y también los zancudos. Entonces, a partir de reconocer la temperatura, de reconocer qué es calor o qué es frío, pues sencillamente ellos tienen una mayor facilidad de atacar a las presas o de picar a la persona que pues preciso dejó la mano afuera. Entonces, esa es la diferencia. El hecho de que nosotros
diferenciemos los receptores sensoriales hace que cada organismo, que cada animal, pues tenga unas particularidades de cómo se defiende, cómo ataca y cómo se alimenta. ¿Listo? Entonces en este momento dejo de compartir. Entonces, porfa, traten de ingresar nuevamente y arrancamos nuevamente. Gracias. Hola otra vez. Bueno, entonces, bueno, vamos a esperar un momentico. Huawei Y7, ¿quién es? Y5, que me ponga el nombre, por favor, para yo poderlo anotar en la lista. Duque Sebastián, Guzmán Alison. Listo, profe, ya. Gracias. Mancera Laura. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a encontrar que dependiendo, bueno, vamos a ahora hablar de los diferentes tipos de receptores que vamos a encontrar. Entonces, vamos a empezar con los mecanorreceptores. Entonces, ya saben que todo lo que refiere a sentir, a lo que corresponde al tacto, al calor, a la presión, al dolor y al posicionamiento, está relacionado con mecanorreceptores. Entonces, por ejemplo, hay diferentes asociaciones dependiendo del tipo de receptor, con esa sensación de dolor, por ejemplo, cuando una persona se clava una puntilla o algo así. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los animales? Un ejemplo en particular son los peces. Ellos tienen una estructura que se llama la línea media, es esta línea que aparece en rojito, que está asociada a la cabeza. Ellos tienen la capacidad de sentir dentro del agua el movimiento, porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros sentir a través de nuestra piel ese movimiento o esa sensación de los diferentes dolores, etcétera, sino que en los pescados, ellos principalmente a partir de esa línea media, ellos van a ver a partir del movimiento del agua y de esa apertura de esas escamas, van a reconocer esos movimientos, porque en el agua, pues al ser un medio diferente, pues es más complicado reconocer esos diferentes tipos de sensaciones que pueden pasar a través del cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? El movimiento pues es importante para un pescado, por ejemplo, es reconocer quién lo va a atacar. Entonces, el hecho de que las vibraciones puedan sentirse a través del agua, eso permite que la línea media se active y que el animal pueda salir despavorido de ahí. Entonces, es importante siempre asociar que esos receptores implican que el animal o se defiende, o ataca, o se alimenta, o se protege. Entonces, es importante siempre reconocer cómo un animal se defiende de otro. En el caso de los quimiorreceptores, entonces, ¿qué es importante? Voy a hablarles de las polillas. Entonces, imagínense que todas las moléculas químicas, todos esos olores que se pueden generar en el medio exterior, alguien tiene que reconocerlos. Nosotros a veces podemos, por ejemplo, hay un ejemplo en el caso del enamoramiento, que el olor de las personas, unas personas nos huelen más atractivas que otras. Esto está relacionado con esas sustancias químicas que nuestro cuerpo puede liberar y que otra persona reconoce y dice, huele atractivo, no huele atractivo. Entonces, ¿qué ocurre con las polillas? Las polillas en sus antenas tienen una serie de quimiorreceptores que les permiten reconocer las feromonas que pueden liberar las hembras para atraer a los machos. Entonces, ¿para qué ocurre esto? Pues para el proceso de cópula y para la reproducción. En el caso de los vertebrados vemos que los quimiorreceptores están concentrados en la lengua o en la nariz. ¿Por qué? Pues porque son importantes para reconocer los sabores que son ricos o agradables o los sabores y olores que no lo son. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Por ejemplo, las sustancias amargas están asociadas a cosas tóxicas y usualmente no se consumen. Por eso es que usualmente en el comienzo de la vida los bebés les gustan solo las sustancias que son dulces o que tienen unos sabores con bajo nivel de acidez o de amargor, porque usualmente ese tipo de sustancias se asocian a peligro. Entonces vamos a ver este video que yo estoy casi segura que ustedes reconocen este bichito que les voy a mostrar a continuación. Y me dicen si escuchan y si ven el video, ¿listo? Esperen, ¿dónde quedó la? Chan, chan, chan.
Entonces, vamos a ver, bueno, entonces, ¿ya pueden ver la imagen del video? Profe, eso es Sí, una profe. polilla. Sí, señora. Fue. Listo. En Internet, redes sociales y medios de comunicación, anda circulando una fotografía y un video sobre un extraño y misterioso insecto que tiene a todos sin una explicación. El video fue publicado el 19 de octubre del 2017 por el usuario de Facebook, Gandic, y su video ya cuenta con más de 29 millones de reproducciones y ha sido compartido más de 55,000 veces. En el video se puede ver lo que parece ser una polilla, de la que sobresalen 4 grandes tentáculos o colas con pelos. Hasta el momento varias personas me han enviado esta noticia para que les diga de qué especie se trata, ya que para muchos este insecto es de aspecto repugnante y hasta un poco diabólico. Como siempre hemos investigado y aquí les traemos una explicación. Para terminar con todas las conspiraciones y que todos conozcamos un poco más sobre este insecto, déjenme decirles que esta polilla se llama Creatonotus ganguis. Vive en China, India, Japón, Tailandia y el noreste de Australia, y son famosas por encontrarse en los árboles de Granada. Sus tonos blancos, negros, rojos y amarillos las convierten en un miembro atractivo de la familia de las polillas, pero no es su color lo que inicialmente llama la atención. Lo que ha generado intriga alrededor del mundo son esos enormes tentáculos o colas con pelo que se alejan del abdomen, los cuales son sus órganos de fragancia llamados coremata. El coremata, conocido también como pelo de lapicero, produce la feromona para atraer a sus compañeros. Estas están presentes en los machos para cortejar a las hembras y sirven como afrodisíaco y tranquilizante para las hembras y como repelentes para los otros machos. Estas glándulas se almacenan dentro del macho hasta que comienza el cortejo, momento en el que se ven obligadas a salir del cuerpo mediante palancas esclerotizadas presentes en el abdomen. En conclusión, no se trata de una extraña criatura ni un insecto diabólico, sino que es una polilla llamada Creatonotus ganguis. Juzgan ustedes mismos. Entonces, este tipo, digamos, de estructuras y que podemos encontrar en los insectos son muy importantes, digamos, para esa liberación de feromonas y para poder atraer a Profe, o las... sea que esas, Sí, o sea cuéntame. que esas cositas que tienen ahí, no me acuerdo cómo es que se llaman, eso libera como un olor, como un aroma. ¿Se dice Sí, exacto, sí. Estas estructuras, las que salen de acá, o sea, las que salen de la parte, digamos, reproductiva del animal, lo que hacen es liberar feromonas para atraer a la hembra. Y las que tienen en las antenas es para reconocer las feromonas de las hembras. Entonces, tienen dos tipos de estructuras que de por sí, pues son receptores químicos porque están reconociendo señales de olor. Entonces, sí, esas estructuras feitas, de pronto ustedes han visto esta imagen en internet, entonces estos se llaman los coremata. Entonces son estructuras ¿Esto que... es esa cosa en internet? ¿Qué? No, perdón. Son corematas, son estructuras reproductivas del macho que liberan feromonas. Y las hembras pues entonces dicen, ah, bueno, este macho está liberando, hay una relación entre la cantidad de feromonas que los machos liberan con la capacidad reproductiva que tienen. Entonces, no, este macho huele más atractivo para mí, entonces voy a hacer el proceso de cortejo con él. Entonces, usualmente hay una asociación, una relación química en los insectos asociadas a los coremata y a los quimiorreceptores que pueden presentar en las antenas. Bueno, nuestro siguiente, pueden ver la imagen de la diapositiva, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Señora, Una mosca con muchos ojos. Sí, este es el otro, bueno, entonces ya pasamos quimiorreceptores, entonces ya saben, todo lo que sea reconocer olores o reconocer sabores, quimiorreceptores. Ejemplo de la polilla con esas triparejas que se salen. Tercer tipo de receptor, los fotorreceptores, entonces reconocimiento de la luz. Entonces, ¿qué es importante? Pues vamos a tener varios tipos de ojo.
Dependiendo del tipo de ojo, pues va a haber una mayor complejidad de cómo reconocemos esa luz. Nosotros, ¿alguien se acuerda qué tipos de receptores podemos tener nosotros, los vertebrados? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, entonces nosotros podemos tener dos tipos de receptores en los ojos, los conos y los bastones. Son diferentes tipos de células que están reconociendo señales particulares en el ojo. A esto es lo que nosotros le llamamos un ojo complejo, porque tiene una serie de lentes y de células que van a reconocer esa luz. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en los vertebrados, pero en los invertebrados vamos a encontrar dos tipos de ojos principales. Este primero, que es el de las moscas, usualmente, o el de todo lo que corresponde a insectos, van a ser los ojos compuestos o los omatillos. Entonces, cada unidad es un omatillo o una estructura como el lente que correspondería a un ojito. Entonces, en los ojos compuestos, pues miren la cantidad, digamos, de omatillos que pueden tener una mosca. Entonces, la mosca básicamente está reconociendo señales de luz y de posición a partir de estos tipos de ojos. Ellos van a tener otro tipo de ojos que son estos que aparecen en la parte de arriba. Entonces ellos van a tener dos ojos compuestos, como nosotros haríamos unos ojos a un ojo. Venga, el que tenga el micrófono prendido, apague lo que se escucha puro eco. Bueno, y se escucha así a lo largo del tiempo. Gracias, creo que fue Celi. Bueno, vamos a tener otro tipo de ojos que son los ocelos. Fui yo, profe. No te preocupes, que son los ocelos, que son estas estructuras como más simples. Estas tres estructuras solo van a reconocer la luz. Entonces, por así decirlo, van a reconocer cuando hay más luz y cuando hay menos luz. Se ha encontrado que al parecer los insectos utilizan este tipo de fotorreceptores. Ah, ya empezaron a rayar el fondo. Utilizan este tipo de receptores para ubicarse o para encontrarse en una posición en específico. ¿Listo? Listo. Ay, gracias por borrar la hojita. Listo. Entonces, nos falta el último tipo de receptores, que son los termorreceptores. En los termorreceptores vamos a encontrar que están asociados a las serpientes. Son receptores que van a reconocer la temperatura. Entonces, ellos pueden reconocer el frío o el calor. Y ellos van a estar usualmente asociados a un órgano, en el caso de las serpientes, que se llama el órgano de Jacobson. Este órgano es el que va a percibir y va a reconocer las presas y decir, venga, ese ratón es más caliente que yo, voy a atacarlo. Entonces vamos a ver este último video, ¿Profe? si me lo permiten. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, es que hay algún niño que está rayando la pantalla y no se ve nada casi. Listo, Ya la limpiaron. Vale, muchas gracias. Listo, ok, gracias. Entonces vamos a tener el órgano de Jacobson y entonces vamos a asociar el órgano de Jacobson a por qué las serpientes sacan esa lengua continuamente. Entonces va a haber una relación entre los dos. Una cosa es yo percibir al ratón como más caliente que la serpiente y otra muy diferente, reconocer el olor del ratón para poder atacarlo. Entonces este medio o este tipo de receptor térmico va a permitir que la serpiente reconozca cuál va a ser su presa para alimentarse. ¿Por qué las serpientes sacan la lengua continuamente? A continuación lo sabremos. Estos animales utilizan su lengua para orientarse hacia posibles fuentes de alimento o para alertarse sobre situaciones de peligro. De acuerdo a estudios científicos, la lengua no tiene receptores de sabor u olor. Estos receptores se encuentran en el vomerosanal, o también llamado órgano de Jacobson, que se ubica en el techo de la boca de la serpiente. Este órgano funciona como un radar de olor de su entorno. Cuando la lengua la proyectan hacia el exterior, esta recoge agentes químicos, tanto del aire como del suelo, que luego son depositados en la boca y procesados, emitiendo señales eléctricas hacia el cerebro. De esta manera, las serpientes se mantienen alertas
por lo que necesitan sacar la lengua constantemente. Ay, me silenciaron, hijo de puta. La vida es una curiosidad. Investiguemos juntos. O sea que lo de la lengua es como para percibir si hay presas o hay como peligro entre ellos. Sí. Entonces, ese reconocimiento a través de la lengua permite que la serpiente pues sepa ese cambio de temperatura y ese cambio de señales que pueden tener en su ambiente. Entonces, es importante porque a partir de la temperatura, pues es que como las serpientes o los reptiles son dependientes de la temperatura exterior, ellos pueden reconocer, por ejemplo, el ratón que presenta más temperatura que ellos y pueden atacarlo directamente. Entonces, esos son los órganos que son diferentes, o por así decirlo, extra, dentro de nuestros, pues dentro de los seres vivos. Entonces, esto corresponde a termorreceptores. Vamos a ver otros dos órganos en específico que se los voy a dejar en la lectura para la sesión de esta semana, que corresponde a la recepción de los diferentes peces, que se llama la ecolocalización, y los electrorreceptores. Son los únicos dos receptores que nos faltarían dentro de los animales. Ya la siguiente sesión en Ciencias Naturales nos vamos a enfocar directamente en ¿qué? En los órganos de los sentidos, es decir, nuestros órganos de los sentidos, y cómo nosotros vamos a reconocer los diferentes tipos de sabores, los diferentes tipos de olores, visión y tacto. ¿Listo? Entonces, por el momento, ¿alguna duda de la sesión de esta clase? Yo lo que estoy haciendo es que No, si me profe. activan micrófono, No, yo lo no. saco de una vez. Si me activan micrófono, por No, ahí alguien puso voces de ultratumba y de una vez lo saqué del chat. Entonces, tengan esto en cuenta, pues ustedes ya saben que la dinámica así es un poco más complicada, pero pues no significa que nos pongamos a molestar. Ustedes ya saben que consejo disciplinario también ya está activo y que en caso de que ustedes comiencen a sabotear clases, nosotros hacemos una disposición al consejo disciplinario y pasamos el caso. Entonces, para que lo sepan. Bueno, entonces en este momento voy a cortar nuevamente la sesión para que dejemos los videos directamente grabados de la sesión de ciencias y de la sesión de biotecnología. Entonces, Profe, cuéntame, Nicole. yo tengo una pregunta, es que los gatos tienen como una clase como de pelitos en la lengua y arriba en el paladar, ¿esos qué son? Esos serían papilas papilas gustativas, o sea, un reconocimiento como de unos pelos modificados para reconocer el sabor. Ah, ok, gracias. Profe, ¿eso no le sirven como para lamerse la piel? Sí, también ustedes han visto que son como escamados, o sea, como que son duros al tacto. Entonces lo que hacen es que permiten arrastrar todo el pelo que está muerto y por eso es que ellos al final botan es una bola de pelos. Entonces también les permiten para la limpieza y para el acicalamiento, para mantener Sí, profe, ese porque pelo cuando limpio. cuando yo consiento a mi gata, ella a veces como que me muerde, pero a la vez como que me lambe y se siente como Como, si unos fuera como si sí, lo rasguñara uno con la lengua. se siente chistoso. Sí, vamos a ver que está como más, eso se le llama como más esclerotizado y es que es como más durito en comparación, por ejemplo, si nosotros nos tocáramos nuestra lengua que es más blandita. Entonces, digamos, ese tipo de estructura es lo que permite es arrastrar. Entonces, como usualmente los gatos tienen que estar en un proceso como de limpieza constante de todo el pelaje, pues tienen que arrastrar todo ese tejido, todo ese pelambre que está, digamos, ya no está pegado a la piel para poder, digamos, mantener esa piel perfecta. O pues no perfecta, sino que esté completamente limpia. ¿Listo? Bueno, entonces yo tipo 4 de la tarde, cuando acabemos nuestra sesión de biotecnología, les envío por el Edmodo la asignación de esta semana. ¿Qué es importante? ¿O por qué no les estoy enviando la sesión antes? Porque veo que me mandan las respuestas de una vez y de pronto no son completas, como si pudieran completarlas con la sesión de las clases presenciales. Entonces es importante que en la ficha de lectura ustedes cojan los 3 conceptos clave, los que más les llamaron la atención de lo que vimos hoy, y los expliquen en la ficha de lectura. Pueden poner imágenes si lo desean, o pueden solo poner la descripción de lo que vieron. Entonces, la profesora nos habló de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son importantes porque perciben, La idea es que, como ustedes están, digamos, estamos en una sesión virtual, pues yo ponerme a revisar cuadernos no correspondería a una realidad posible, pero sí puedo ver, por ejemplo, cómo ustedes están manejando esas fichas de lectura y cuáles son esos 3 conceptos claves que ustedes creen
que debieron de haber aprendido el día de hoy del sistema sensorial. Entonces, esa es la idea de las fichas de lectura, ¿listo? Es como si yo les revisara el cuaderno, pero informalmente, por así decirlo. La idea es que a mí me gusta más que, me han gustado mucho las fichas de lectura que me manejan a mano, porque yo puedo reconocer las letras y luego puedo comparar en caso de que haya plagio. Entonces, por eso es que yo reitero mucho con este tema y hablo mucho de la individualidad y de lo que puede hacer cada uno, porque es importante que ustedes reconozcan que estas sesiones, pues yo sé que no están, digamos, muchos de ustedes no están acostumbrados a este tipo de escenario, pero pues que logremos aprovecharlos al máximo y si ustedes pueden reconocer de pronto lo que les llamó más la atención de los temas, pues puedan definirlo dentro de sus fichas de lectura. Y Profe, nosotros tenemos plazo de entregar el trabajo hasta dentro de 8 días, ¿cierto? Sí, señorita, sí. Entonces, ¿tienes plazo? Claro, yo les doy los 8 días completos porque me interesa mucho que ustedes se tomen el tiempo en caso, por ejemplo, de personas que no hayan podido asistir a la clase de hoy. Yo el viernes subo todos los videos a mi YouTube y pues que tengan tiempo para verlos y pedírselos el lunes o el martes me parece terrible. Entonces, sí, la otra sesión, entonces el plazo de ustedes sería para el jueves la entrega de la actividad de esta semana. Y así voy a irlo manejando con ustedes para que ustedes, no les quiero enviar antes la sesión porque he visto que me la entregan de una vez y de pronto les falta algo y podrían complementarlo muy bien con las clases. Listo, Carol me pregunta que mañana hasta qué horas podemos enviar el taller. Entonces, para las personas que de pronto tienen que hacer nivelación o que perdieron ciencias conmigo, la idea es que el taller antes de las 6:20 lo pueden hacer llegar al correo. Entonces, para la parte de biotecnología, recuerden que yo lo que hice fue unir las 10 actividades que desarrollamos de biotecnología, las puse como una asignación de recuperación, porque me parecía que a partir de las actividades podíamos desarrollar. Y para ciencias naturales, los que tenían que nivelar, pues se dieron cuenta que es una guía de Colombia Aprende, de la página que nosotros estamos empleando por la Secretaría de Educación y por el Ministerio de Educación, para las personas que están bajo la estrategia Aprende en Casa. Entonces, ahí dentro de la guía que les pasé de Ciencias Naturales para los que están en nivelación, se van a dar cuenta que es una serie de lecturas y de talleres en relación a lo que nosotros vimos el periodo pasado que corresponde. Cuéntame, Samuel. ¿Hasta cuándo toca entregar el plan de mejoramiento de ciencias? Listo, entonces el plazo para ustedes es mañana antes de las 6:20. Si lo envían después, o sea, si de pronto les pasó algo con el internet, máximo viernes 12 de la noche, pero porque de pronto se les cayó el internet cuando lo iban a enviar, y necesitaría que el acudiente me escribiera la nota, ¿listo? Porque puede pasar, yo entiendo que de pronto se les caiga el internet. A mí la clase, por ejemplo, la clase de ayer con los de décimo se me cayó 3 veces el internet, eso puede pasar. Entonces, por favor, sí. Profe, ahorita todos sacan esa excusa. Sí, eso es normal. Pero yo entiendo, o sea, yo lo que voy a hacer es que el lunes, como es festivo, ese día yo me siento, reviso todos los planes de nivelación. Y si están por fuera del tiempo, pues ya saben que no corresponde a lo que se les solicitó. ¿Listo? Gracias, Samuel, por la pregunta y gracias, Carol, por la pregunta. Entonces, ¿alguna otra pregunta en relación a ciencias naturales? No, señora. Listo, no, señora. Perfecto. Entonces, nuevamente voy a cerrar. Entonces, agradezco a toda su participación. Nicole está, ¿sí? Eric Martínez. Sí, señora. Listo. Mateo Navarro. Acá lo encontré por acá en el chat, pero no sé si está presente. Creo que se salió. Bernardo Alejandro. Por ahí está, por ahí está. Yo también estoy. Que sí, profe. Moto de 4 Plus, ¿quiénes? Por favor, les pido que pongan su nombre. ¿Listo? Para yo poderlos poner en la lista. Nicolás León. Duque Sebastián. ¿Quién es Moto de 4 Plus? Listo, Moto de 4 Plus, porfa, cambie su nombre para yo poderlo poner en la lista, gracias. Listo. Entonces, a partir de este momento, pues ya tengo en este momento 16 personas en Ciencias Naturales, vamos entonces a finalizar y arrancamos con biotecnología, ¿listo? Entonces, nuevamente finalizo sesión para todos. Y Moto de 4 Plus, porfa, cambien el nombre para yo poderlos poner